Dios les bendiga, líderes y lideresas de células juveniles. Me da mucho gusto tener esta nueva oportunidad de llegar hasta ustedes con el estudio que corresponde para este próximo sábado. El título de la enseñanza es Ocaso y muerte de Salomón. Y en la sección que se denomina Para comenzar, vamos a estar hablando de manera muy general acerca de la historia de Salomón, a la cual le hemos dedicado prácticamente este trimestre que estamos terminando. Recordemos que Salomón fue el hijo que tuvo el rey David con Betsabé. Y aun cuando esa relación había sido una relación que definitivamente el Señor condenó porque fue una relación de adulterio, y debido a eso fue que el Señor hizo morir a ese hijo primero que concibió Betsabé como resultado del adulterio de David. No obstante, pues después viene Salomón y el Señor amó a Salomón. De hecho, como se cita ahí en el libro de Samuel, ustedes cuando lean la guía van a encontrar una cita bíblica en donde el profeta Natán, que fue el mismo profeta que confrontó a David por su pecado con Betsabé, ustedes se darán cuenta que este mismo Natán llamó a Salomón Jedidías, que quiere decir amado del Señor. Entonces, Salomón tuvo una vida muy tranquila, una vida muy bendecida. Salomón tuvo una vida muy diferente a la que tuvo su padre. Recordemos que David, su padre, quien fue rey en Israel por 40 años, él fue un hombre del campo. Salomón nació en la corte del rey. Salomón tuvo pues todo lo que un niño de la época hubiera querido tener. En cambio, David era un hombre del campo, como ustedes muy bien saben, era un pastor de ovejas, no era un hombre rico, no era un hombre poderoso, era un pastor de ovejas. Y por otro lado también fue un hombre que fue conquistando lo que logró a base de fuerza, a base de luchas y a base de diferentes guerras. En cambio, Salomón, cuando se convirtió en rey, no tuvo que pelear con ningún pueblo. Salomón no tuvo que enfrentar a ningún gigante como enfrentó su padre. No tuvo que enfrentar a los filisteos o algunas otras naciones hostiles o beligerantes en contra de Israel, sino que Salomón simple y llanamente nace en lo que diríamos una cuna de oro. Por otro lado, el Señor lo ama. El Señor llegó a amar mucho a Salomón. El profeta mismo de Dios lo ve como un amado de Dios. Y Salomón tuvo pues tantas cosas que definitivamente no tuvieron todos los niños y todos los jóvenes de su época. Y cuando finalmente se convierte en rey, pues como ya lo mencioné, no se convierte en rey por haber conquistado, por haber vencido militarmente a sus enemigos, como fue el caso de su padre, sino que simple y llanamente hereda un reino poderoso, un reino estable y un reino pujante, como el que le dio su padre David. Por si esto fuera poco, estamos hablando que el Señor lo amó, estamos hablando que era hijo de rey, era un príncipe, prácticamente él nació siendo un príncipe, aparte de que obtiene el reinado sin necesidad de pelear con ninguna nación enemiga. Aparte de todo eso, tiene un montón de promesas que el Señor le hace. El Señor le hizo muchas promesas a Salomón de darle un reino fuerte, un reino estable. Le prometió que si obedecía su palabra, le cumpliría todo lo que en su momento le prometió a su padre David. Es decir, que Salomón tenía todas las de ganar. Salomón tenía todo a su favor. Pero ahora que estamos llegando al ocaso de su vida, nos vamos a dar cuenta que la realidad de Salomón dista mucho de aquella realidad que vivió siendo un príncipe y siendo un rey novato. Ahora la realidad es muy distinta como lo vimos en el estudio anterior. Muy bien, luego leemos el pasaje bíblico. El pasaje bíblico es un poco largo. Ustedes escogerán la mejor dinámica para leerlo entre todos,
porque es Primero de Reyes, capítulo número 11, versículos del 26 al 43. Entonces es una cita bastante larga, pero valdrá la pena que la leamos. Bien, vámonos al punto número 1, que es enemigos del rey. Ese pasaje está basado en los versículos en los versículos 14, versículos 23 y 26. Si ustedes recuerdan el estudio de la semana pasada, decía que el Señor le iba a quitar el reino a Salomón. Eso fue lo que vimos la semana anterior. El Señor le dijo, como tú no has guardado mi palabra y me has abandonado adorando otros dioses, entonces yo te voy a quitar el reino. Pero no lo voy a quitar en tus días, sino que se lo quitaré a tu hijo, a tu sucesor. Entonces el Señor, cuando Salomón todavía estaba vivo, le hizo una amenaza, y la amenaza era que le iba a quitar el reino. Pero no le dijo de qué manera. No especificó la manera, la forma que el Señor usaría para arrancarle el reino debido a tanta desobediencia de Salomón. Pero los versículos del 14 al 26, que yo les sugiero que ustedes los lean, pero en su casa, porque estos versículos que estoy sugiriéndoles en este momento no forman parte de la lectura bíblica, excepto el versículo 26. Pero ¿por qué les pido que lean del versículo 14 al 25? Que son versículos que no forman parte de la enseñanza. Cuando digo léanlos, no estoy diciendo que deben leerlos en la célula, sino que deben leerlos en casa para que ustedes puedan familiarizarse de mejor manera con el punto número 1. ¿Por qué razón? Porque en los versículos del 14 al 26 se empiezan a enumerar 3 adversarios que el Señor le suscitó a Salomón. El primero de ellos era un edomita de nombre Hadad. El versículo número 14 nos habla de este edomita. Y Edom se encontraba al sur del territorio de Israel. Luego nos encontramos con otro enemigo que el Señor le suscitó a Salomón, que fue Rezón de Siria. Versículo número 23 nos habla de este sirio que se convirtió en adversario de Salomón durante su reinado. Y Siria se encontraba al norte de Israel. Piensen ustedes en el mapa del Salvador. Entonces el departamento de La Paz está en el sur, ahí estaría Edom, y el departamento de Chalate está en el norte, y pues ahí estaría Siria. Y en el medio estaría Israel. Israel estaba en medio de Siria al norte y de Edom al sur. Entonces ya por esos dos lados ya el rey Salomón empezó a tener problemas mientras él estaba, claro está, en vida. Pero no solamente tuvo problemas en el norte y en el sur, sino que también tuvo problemas ya en su mismo territorio, en el mismísimo Israel, porque el versículo 26, que sí forma parte de la lectura bíblica que ustedes estarán leyendo, nos habla de un personaje muy conocido de la historia sagrada que se llamó Jeroboam. Muy conocido no porque fue un buen rey, sino que fue un rey que a la larga hizo todas las cosas mal, aun cuando el Señor le había hecho promesas magníficas y maravillosas. Pero ahí tenemos a Salomón, debido a su desobediencia a Dios, ahora lleno de enemigos, lleno de adversarios. Al norte Siria, al sur Edom, y en el propio territorio de Israel, él tiene a Jeroboam, quien era uno de sus siervos. Porque como el Señor lo prometió claramente en su palabra, el versículo 11, por cierto, Primero de Reyes 11:11, la parte final dice así: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, Jeroboam, como estaremos viendo en la guía que va a venir el trimestre que viene, Jeroboam fue el que se convirtió en el primer rey de Israel. Cuando se parte el reino de Israel durante la administración de Roboam, Jeroboam agarra 10 de las 10 tribus, y como ya vamos a ir viendo también en los puntos que vendrán. Pero ahí tenemos ya un detalle.
tenemos ya como una especie de disciplina divina, los adversarios que el Señor le empezó a suscitar a Salomón. Y ahí podemos citar un pasaje bíblico que es el libro de los Proverbios. Quiero que tomen nota de esto. La guía dice Proverbios 16:17, pero la cita está mal. La cita no es 17, sino que es la cita es 7, es Proverbios 16:7. Tomen nota de eso. Y voy a leer lo que dice el versículo 7 de Proverbios 16. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense que, bueno, el libro de los Proverbios se le atribuye a Salomón, ¿verdad? Se le atribuye a Salomón. Hay algunas escuelas teológicas que con mucho peso atribuyen algunos proverbios a otras personas, pero la introducción del libro de los Proverbios dice que los escribió Salomón. Ahora pensemos en este Salomón que escribió el versículo número 7. Este Salomón del versículo 7 dice, del capítulo 16 de Proverbios, libro atribuido a él cuando estaba más joven, dice, cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Imagínense, ahora Salomón, ya siendo un hombre mayor, está rodeado de enemigos. No sabemos si se acordó de esto mismo que él habrá escrito hace algunos años atrás, pero definitivamente la palabra que él escribió no la vivió, no la cumplió. De hecho, Salomón era un hombre pacífico. De hecho, la palabra Salomón la palabra paz está relacionada con el nombre de Salomón. Entonces, y aparte el reino fue un reino pacífico y él fue alguien que procuró la paz. Entonces, si Salomón hubiera hecho lo que él mismo escribió en Proverbios 16:7, entonces seguramente el Señor no hubiera tenido necesidad de suscitarle a Hadad, a Rezón y a Jeroboam. Entonces, pero ¿por qué le suscita a estos adversarios? Porque Salomón hizo lo contrario a lo que dice el versículo número 7. Los caminos de Salomón dejaron de ser agradables a Dios. Y como resultado de esa desobediencia, entonces el Señor empezó a propiciar adversarios en su contra cuando él ya era un hombre mayor. Entonces, esta enseñanza es bien importante y nos muestra cómo Dios también hace que viva una vida tranquila y pacífica aquel que agrada al Señor. Claro, eso no quiere decir que este texto bíblico se cumplirá siempre en todas las situaciones, porque hay enemigos que uno tiene que se gana de gratis. A veces los jóvenes pueden llegar a tener un enemigo porque por diferentes razones, ¿verdad? Quizás una muchacha se hace enemiga de la otra porque el muchacho que a él le gusta a la otra muchacha. Y ahí ya se hicieron enemigas, ¿verdad? Por lo menos una de la otra, sin que la otra se diera cuenta y sin que en la otra hubiera hecho nada para ganarse la animadversión y la enemistad de la otra muchacha. Entonces, a veces pasan esas cosas que aún haciendo las cosas correctas, aún haciendo las cosas bien, podemos tener enemigos, ¿verdad? Ahí tenemos los profetas hacían las cosas bien y tenían enemigos. Los apóstoles hacían las cosas bien y tenían enemigos. Pero en ciertas condiciones, diría la mayoría de veces, cuando una persona vive de acuerdo a los principios de la palabra, obedece al Señor, vive de acuerdo a los principios éticos y morales de las Escrituras, entonces ese joven vive tranquilo. Ese joven vive en paz. El Señor hace que aún los enemigos que probablemente tenga van a estar en paz con Él. No dice que no va a tener enemigos, dice que van a estar en paz con Él. Tal vez no lo van a querer, lo van a rechazar, pero no lo van a molestar. No se van a meter con Él. ¿Por qué? Porque es un joven que vive de acuerdo a la palabra y cuyos caminos son agradables al Señor. Y eso pasa muchas veces. Sabemos que vivimos en una época violenta, en donde ser joven no es fácil, ¿verdad? Y hay jóvenes que viven en comunidades y en barrios que son peligrosos, que están rodeados de jóvenes de pandillas. Pero cuando los jóvenes de pandillas ven que ese muchacho vive de acuerdo a la palabra, puede ser que no les caiga bien por diferentes razones, pero el Señor interviene de tal manera que aun cuando pueda tener enemigos alrededor, ya sean estos violentos o no, Dios hace que esas personas estén en paz con el que es objeto de su amor, con aquel cuyos caminos son agradables al Señor. En Salomón, durante su reinado,
se cumplió, lo contrario a lo que él había dicho en Proverbios 16:7. Al no estar él en paz con Dios, al no tener caminos rectos delante del Señor, entonces el Señor, en lugar de hacer que sus enemigos estuvieran en paz con él, lo que el Señor hizo fue levantar enemigos. Aquí fue Dios quien se los levantó. Fue Dios quien se los levantó. Entonces, qué importante es que nuestros caminos, y esa sería la enseñanza del punto número 1, que nuestros caminos sean agradables al Señor. Punto número 2, la amenaza se empieza a cumplir. La amenaza se empieza a cumplir. Tenemos ahí el relato bíblico del encuentro que tuvo un profeta llamado Ahías con Jeroboam. De Hadad y Rezón no sabemos mayor cosa, ¿verdad? Excepto lo que dicen los versículos que hemos leído. Pero de Jeroboam sí se nos dan muchos detalles, porque Jeroboam se llegaría a convertir en el primer rey de Israel, pero del Israel dividido, del Israel de las 10 tribus. Entonces, por eso la Biblia le dedica bastante a este episodio cuando un profeta se lo encuentra, el profeta Ahías. No nos olvidemos, allí dice la amenaza se empieza a cumplir, no nos olvidemos que el Señor amenazó a Salomón con quitarle el reino. Fíjense que pocos hombres fueron tan advertidos como Salomón acerca de si hacía las cosas bien o si las hacía mal. Ahí en la guía se sugieren algunas porciones bíblicas en donde se muestra cómo Salomón fue oportunamente advertido. Por ejemplo, se habla de Primero de Reyes capítulo 9, versículos 4 y 5, de cómo el Señor le advierte que le bendecirá si guarda sus mandamientos. Pero luego se habla también de Primero de Reyes 11:11, donde el Señor le advierte lo que le vendrá por cuanto no había obedecido su palabra. Entonces, si hubo un hombre que conoció de advertencias, ese hombre fue Salomón. Dios le advirtió, si haces bien, yo te voy a hacer bien. Si haces mal, las cosas te irán mal. Era un hombre que estaba bien advertido por el Señor. Pero pues lamentablemente Salomón no acató las recomendaciones del Señor, no actuó de manera consecuente para evitar lo que el Señor le decía que le vendría cuando le advirtió en días pasados, en años pasados. Entonces ahora el Señor empieza a concretar ya la amenaza. Y la amenaza que se encuentra en 1 de Reyes 11:11 es: voy a quitarte el reino. Y será a partir del versículo número 31 y hasta el versículo número 40 se nos empieza ya a hablar de Jeroboam, de cómo el Señor empezó a cumplir desde el versículo 31 la amenaza. Resulta que Jeroboam era un hombre joven, eso es lo que dice la Biblia. Jeroboam era un hombre joven, un hombre activo, era un hombre muy inteligente, era un hombre muy sagaz. Dice la Biblia también que era un hombre forzado y valiente, eso dice la Biblia de Jeroboam. Entonces, un día al final del trabajo, sale Jeroboam y en el camino se lo encuentra un profeta llamado Ahías, de un lugar llamado Silo. Y Ahías llevaba una capa nueva y se encuentra a Jeroboam, y cuando se lo encuentra rompe en 12 pedazos la capa nueva que llevaba y agarra 10 pedazos y se los da a Jeroboam y le dice: así te dará el Señor 10 de las 12 tribus de Israel. Pero no te lo dará ahora. Recordemos que cuando Ahías le está diciendo eso a Jeroboam, el rey era Salomón todavía. Salomón era rey. Salomón estaba en el poder. Pero le dice: pero no te lo dará en los días de Salomón, sino que te dará el poder en los días de su hijo Roboam. Y lo hará así por amor a David, el padre de Salomón. Entonces, a partir de ese momento, se empieza a concretar ya la amenaza que el Señor le hizo en su momento a Salomón.
y empieza a concretarse con esta profecía que Ahías le hace a Jeroboam. Por cierto, Jeroboam se enteró de ese encuentro. No sabemos cómo se enteró, pero sabía que Ahías le había dicho todo esto a Jeroboam, razón por la cual Salomón quiso matar a Jeroboam, pero Jeroboam salió huyendo para Egipto y no regresó desde ahí sino hasta que murió Salomón. Ahora, ¿qué aprendemos del punto número 2? La amenaza empieza a cumplirse. Lo que nosotros aprendemos es que Dios siempre cumple lo que dice, y ya sea para bendecir o ya sea para disciplinar, Él siempre lo cumple. Porque así como el Señor le cumplió a Salomón todas las cosas que le prometió cuando Salomón caminó recto delante del Señor, así también el Señor cumplió las amenazas que hizo cuando Salomón empezó a caminar de manera incorrecta a los ojos de Dios. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes? Que el Señor siempre cumple lo que promete. Y así como cumple sus amenazas, así también cumple sus promesas en las que nos dice que nos bendecirá si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos. Muy bien. Entonces, el fin de Salomón. Ya ahí ya estamos basados en los versículos del 41 al 43. Si ustedes se dan cuenta, pues a pesar de todo lo que hizo Salomón, el autor de estas líneas es muy modesto, es decir, él no critica a Salomón. Si ustedes leen del versículo 41 al 43 se van a dar cuenta pues que simple y llanamente dice que murió Salomón y que lo que él hizo y su sabiduría está escrito en un libro que se llama Los Hechos de Salomón. Y luego pues simple y llanamente hace menciones generales acerca de su reinado y luego pues termina. Entonces el que escribe estas líneas es muy modesto y no critica al rey. Él prefiere, por razones que no lo sabemos, omitir las críticas al rey, pero sí refiere a bases textuales en las que se encontrarán dichas críticas. Por ejemplo, el versículo 41 habla de los hechos de Salomón, pero si ustedes leen 2 de Crónicas, capítulo número 9, versículos del 29 al 31, ustedes se van a dar cuenta que había muchos más libros con un contenido crítico al reinado de Salomón. Por ejemplo, los Hechos de Salomón, libros de Natán. Segundo de Crónicas habla de los libros de Natán. Esos libros están perdidos, no sabemos qué se hicieron, pero Segundo de Crónicas habla de los libros de Natán. Habla de los libros de las profecías de Ahías, que fue el mismo que acá le dio los 10 pedazos a Jeroboam. Y habla también del libro del vidente Ido. En todos esos textos estaba lo que más tarde el autor sagrado nos cuenta acerca de Salomón. Probablemente estas fuentes tenían una visión mucho más crítica acerca de la vida de Salomón y que de alguna manera sirvieron de base para el autor de Reyes y el autor de las Crónicas. Pero fíjense, Salomón termina sus días sin pena, sin gloria. En lugar de terminar sus días en aquellos días llenos de sabiduría, como fueron los días iniciales, termina en idolatría. En lugar de terminar sus días en paz, como pues tendría que morir toda persona mayor y ya de edad, en lugar de terminar así, termina en guerra. Salomón hizo tantas cosas mal que provocarán lo que vamos a ver en la guía que vendrá en enero de 2022, la división del reino de Israel, porque Salomón es cierto que construyó un imperio muy poderoso y tuvo una de las cortes más lujosas del oriente de aquella época, pero lo hizo a base de esclavizar a otros pueblos, y en la guía se dice eso. Salomón esclavizó a otras personas y construyó su imperio a base de esclavizar a mucha gente. A los hijos de Israel los hizo trabajar de manera forzada. Las divisiones que ya habían entre las tribus del norte y las tribus del sur nunca se resolvieron. Al contrario, siempre se mantuvieron ahí. Salomón puso impuestos onerosos que la gente ya estaba hastiada, la gente estaba harta ya de Salomón.
¿verdad? Y eso uno lo nota cuando uno ve lo que la gente le dice a su hijo Roboam. Después de que Salomón muere, le llegan a poner queja a su hijo Roboam y le dice, aminóranos la carga. Aminóranos la carga, porque Israel estaba harto ya de Salomón. Y si bien es cierto, construyó un imperio muy poderoso, esplendoroso y más lujoso que el de su padre, y el más lujoso de toda la historia de Israel, pero lo hizo a costa de todos estos elementos. Y una visión crítica del libro nos muestra eso. Pero ¿por qué Salomón terminó así? Porque se apartó del Señor. Y creo que de esta manera podemos ir concluyendo la enseñanza, ¿verdad?, de esta semana, en la que básicamente nosotros podemos destacar la importancia de ser fieles a Dios, de guardar la palabra, de guardar los mandamientos, porque solo de esta manera podremos tener una juventud muy provechosa y muy bendecida. Pero si no, si vamos a ir por el camino equivocado, ahí tenemos a Salomón, quien es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando no vivimos de acuerdo a la palabra. Espero que esta enseñanza les haya sido o les sea de mucho provecho, y si el Señor lo permite será hasta la próxima. Dios les bendiga.